Comienza el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado, dentro de esta novena de la Inmaculada que siempre celebramos con tanta fuerza nosotros los católicos, y en esta segunda sesión de nuestro programa Que todos sean uno. Un programa dedicado a la reflexión sobre la unidad de los cristianos y en el que intentamos abarcar el nivel formativo, el nivel experiencial, porque todos los días vamos a intentar tener con nosotros alguna persona, algún hermano de alguna otra confesión para tener un momento de diálogo y entrevista con él. Y también es un programa que tiene una dimensión existencial o pastoral, en cuanto que buscamos el cambio del corazón, una nueva forma de vivir nuestra vida cristiana como artesanos de comunión en los distintos ámbitos de irradiación de nuestra vida concreta. Cómo podemos ser nosotros constructores de unidad en casa, en el trabajo, en la propia comunidad de fe dentro de la Iglesia Católica, en el ocio, también en nuestras opiniones o palabras a la hora de enjuiciar o valorar la vida. La llamada a la unidad no es una cuestión meramente teórica ni teológica, en el sentido de lejana a nuestra realidad concreta. Y bueno, es que esto es un prejuicio que a veces tenemos hacia incluso el pensamiento o la teología, porque nunca está al margen o lejano de nuestra vida concreta. La forma de pensar alumbra una forma de vivir. Y sin duda, y eso lo vimos con bastante profundidad, me parece, en la sesión anterior, en el programa anterior, en un mundo dolido por la división y en una sociedad muy crispada, ante los conflictos que nos rodean constantemente en las parejas, entre los compañeros de trabajo, en las propias familias, nosotros los cristianos somos llamados a ser fermento de diálogo y unidad. Y siempre decimos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y esto es verdad. Y fijaos que estamos ahora iniciando el tiempo del Adviento, y repetimos frases, palabras, nos servimos incluso de signos en nuestras liturgias que expresan nuestra experiencia espiritual y que son mediaciones comunes que compartimos con cristianos de otras confesiones. Compartimos con los hermanos cristianos el grito del corazón creyente Maranatá, que tiene su fundamento en la Escritura. Con ellos esperamos el retorno de Cristo, esa dimensión escatológica del Adviento que tiene mucha fuerza en las liturgias, en la palabra que nos acompaña en las liturgias de estos días. También nos preparamos con ellos a celebrar el nacimiento de Cristo, el misterio de la Encarnación. Y, por ejemplo, quería señalar, para enfatizar esta dimensión de comunión, cómo últimamente vemos un renacer de un símbolo del Adviento que viene justamente de la tradición protestante, que es la corona del Adviento. Es una práctica relativamente moderna, ¿no? Yo creo que los mayores que no recuerdan haber visto este signo en sus iglesias hace a lo mejor 40 años. Hace poco un amigo me lo comentaba, ¿no? Me preguntaba, ¿de dónde viene esto? Pues quizá no tendría que estudiarlo con detenimiento, pero sí creo que es un fruto más del ecumenismo, igual que ahora en nuestras casas a lo mejor es normal tener un icono de la Virgen de la Ternura de Vladimir o de Rublov, porque el ecumenismo ha hecho posible que mundos que estaban muy separados y distantes se comuniquen y se intercambien riquezas. Esto permite esta comunión de bienes entre los cristianos. La corona del Adviento, como os decía, procede del mundo protestante alemán. Un teólogo protestante, Johann Heinrich Wichern, fundó en Hamburgo una especie de aldea para rescatar a los niños abandonados y difíciles de educar a mediados del siglo XIX.
y tenía una propuesta educativa revolucionaria. Aprendían a leer y a escribir y sobre todo buscaba el anhelo de sanar la memoria del pasado de estos niños. Y bueno, pues en 1839, fijaos, Vigersn colocó la primera corona del Adviento en esta casa, en la casa de la aldea de los niños. Consistía en una rueda de carreta revestida con ramas de abeto y tenía 4 velas blancas grandes que simbolizaban los domingos, pero en esa primera corona del Adviento, porque era grande, estaba como colgada de una lámpara en una gran sala, se intercambiaban otras velas pequeñas rojas, que eran todos los días laborales. Por lo tanto, esta primera corona del Adviento tenía los domingos y también los días de feria del domingo hasta la última del 24 de diciembre. Esta corona de Vigersn, con sus 4 velas blancas y 20 rojas más finas, es una tradición, ¿no? Y se coloca en muchísimos edificios significativos de Alemania. En el Bundestag o Parlamento alemán, en el Ayuntamiento de Hamburgo. Es decir, un símbolo netamente cristiano que también ha pasado a la sociedad alemana y que nosotros hemos también asumido como un símbolo litúrgico que nos ayuda en el camino del Adviento. Bueno, pues qué alegría, ¿no? Recordar que hay mucho que nos une y que mucho que tenemos que descubrir de esto que nos une, y para eso queremos en este programa que todos sean uno, profundizar en esta dimensión ecuménica. Vamos a pasar a la sección también que tenemos cada día en nuestro programa de escucha y acercamiento a alguna comunidad ecuménica, para introducirnos también en la música litúrgica que nos ayuda, y compartimos con los hermanos de otras confesiones, a ahondar en este espíritu ecuménico. El primer canto que vamos a escuchar y a quien vamos a atender en este programa es a la comunidad de Bose. Es una comunidad ecuménica católica, que surgió en el norte de Italia, cerca de Torino, fundada por Enzo Bianchi, un joven laico que al final del Concilio Vaticano II sintió la llamada de fundar una comunidad de hombres y mujeres regida por las reglas monásticas antiguas, dedicada a la oración, a la vida comunitaria y al trabajo, y que ya desde el principio surgió como comunidad ecuménica porque estaba formada por este joven Enzo Bianchi, que pertenecía a la Iglesia Católica, un amigo suyo, eran los 2 estudiantes de economía que pertenecía a la Iglesia Protestante, y una mujer. Bose es un lugar extraordinario. Está en un paraje precioso, ¿no? A los pies de los Alpes. Allí se ha reconstruido un pequeño pueblo, el propio pueblo, que se llama así Bose, se escribe como se pronuncia. Y el monasterio se ha convertido en un importantísimo centro teológico, espiritual, cultural. Hay hermanos y hermanas de distintas confesiones cristianas. Acogen también a personas de diversas confesiones cristianas. E incluso en estos años esta comunidad ha crecido y se ha expandido, y tienen alguna otra pequeña fundación en otros lugares de Italia. El primer canto que vamos a escuchar de la comunidad de Bose esta tarde entronca con este espíritu del Adviento en el que nos movemos. Es un canto fuertemente pascual, porque la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección se dan la mano, están entrelazadas. El canto se titula El canto de las 4 noches. Se recita, está cantado en italiano, pero creo que es fácil de entender. Ahora en el Adviento hablamos mucho de la vigilancia, de la espera en la noche de la vida y del mundo de Cristo que viene y que es la luz. El tiempo del Adviento y de la Navidad está muy ligado a este ritmo cósmico, que la noche, la muerte, los días ya son los más cortos, no tienen la última palabra, porque Cristo, que es el sol que nace de lo alto, va a convertir nuestra sombra y nuestra tiniebla en día esplendente, sin ocaso. Este canto, como decía, os habla de 4 noches de la historia de la salvación. La noche de la creación, que fue
irrumpida, ¿no?, que fue alumbrada y llena de luz con el hágase primero de Dios. La noche del sacrificio de Isaac, en el que una vida que estaba a punto de perderse por el hágase también del Padre y del Hijo se llena de luz. La noche de la salvación de la esclavitud de Egipto, la noche de la resurrección, y termina hablando del retorno definitivo de Cristo y dice: este es el único día. Queremos, al inicio de este programa, reavivar la perspectiva escatológica tan presente en este periodo del Adviento. Nosotros los cristianos esperamos este único día. Ya lo vivimos, ya lo conocemos, pero esperamos que resplandezca sin sombra ni oscuridad alguna entre nosotros. Y así que realmente al final de este Adviento podamos decir que es Navidad para siempre y que Dios está y reina en la tierra. Después de este precioso alto en el camino, este momento casi contemplativo, vamos a pasar al aspecto formativo de nuestro programa. Formación. La sesión anterior habíamos hablado de la necesidad, la urgencia de la dimensión ecuménica en la Iglesia y en la sociedad de hoy, y también cómo el ecumenismo requería de una forma concreta de estar ante la realidad, y hablamos también mucho de la importancia de la actitud del diálogo como el nuevo método teológico y existencial que es el diálogo. Hoy vamos a profundizar en otra perspectiva del ecumenismo que además me parece muy bonita y que está muy ausente a veces en los programas cuando se da ecumenismo, en las facultades de teología, en los manuales, ¿no? Yo he visitado muchos de estos manuales para preparar pues mis clases en San Dámaso y bueno, si tú das clase de Cristología y vas a un manual, es absolutamente imposible no encontrar una buena fundamentación bíblica de la Cristología o de la Eclesiología o de la Mariología. Pero cuando uno da ecumenismo, normalmente es una dimensión que no está presente. Y tiene una grandísima raíz bíblica el tema de la unidad. En
Ut Unum Sint, que es la primera encíclica y la única que tenemos en el Magisterio Pontificio sobre ecumenismo, y también uno de los programas pues lo dedicaremos a como asomarnos a ella, porque es una encíclica de San Juan Pablo II, de estas largas que él hacía y densotas, ¿no? Entonces nos asomaremos para que luego cada uno en casa haga el trabajo de leerla. En Ut Unum Sint encontramos escrita esta preciosa afirmación del Papa Juan Pablo II. Esta unidad que el Señor dio a su Iglesia y en la cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, sino que está en el centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la comunidad. Dios quiere la Iglesia porque quiere la unidad, y en la unidad se expresa toda la profundidad de su ágape. Es decir, la cuestión de la unidad, de la comunión, nos lleva al mismo corazón de Dios. Es el deseo más profundo del corazón de Dios, de nuestro Dios, que es comunión, que es Trinidad de personas. La voluntad de Dios, su designio, lo que Él quiere para nosotros, cómo nos mira, es con un designio y con un deseo de unidad. El misterio, por lo tanto, de la comunión, de la unidad, entronca con el misterio de nuestro Dios, con la propia esencia de nuestro Dios, que es amor. Así que vamos a profundizar en esta fundamentación bíblica, en el designio salvífico de Dios, que es la comunión y la unidad entre los hombres. La raíz, por lo tanto, de la vocación a la unidad está impresa en el corazón del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su raíz, su origen y su destino en un Dios creador que es Trinidad de personas. La vida divina trinitaria y su dinámica de comunión, que es una comunión en la diversidad, está presente en la consistencia de este mundo. Es como su trasfondo, el denominador común de todo lo que existe. Por lo tanto, es su fundamento, pero también su destino. La comunión es el fundamento de este mundo y es la realización última de este mundo, nuestra vocación. Y esto es así porque Dios es Trinidad y significa que en Dios, en su propia vida, se admite lo diferente. Existe dentro de Él una diversidad de personas y por lo tanto la unidad no tiene nada que ver con algo que es igualitario, ¿no? Con lo homogéneo, con lo que es idéntico, sino que en Dios la unidad se entiende como comunión, es decir, relación personal que alumbra la comunión del amor. En Dios Trinidad se armonizan, y para nosotros a veces es difícil, dos tensiones o dos polos, unidad y diversidad. Unidad y diversidad en Dios Trinidad están hermanadas porque es posible la comunión. Fijaos que en la soledad, en la uniformidad, en el aislamiento, no hay comunión, tampoco hay unidad, porque no hay relación. Es muy bonito pensar que la diversidad en Dios no es un obstáculo como tantas veces pensamos. Pensamos que cuando somos distintos, cuando nos encontramos con algo diferente, entonces se puede quebrar la unidad. No, en el cristianismo el pensamiento es distinto. La diversidad es la oportunidad, es la posibilidad para una experiencia de comunión. Porque en el otro, ¿no? Y ante el otro surge la oportunidad de la relación. Y la relación es lo que hace posible una experiencia de encuentro, una experiencia de reconocimiento recíproco que crea y que es posible por el amor y que hace posible la armonía, la unidad, el entendimiento, el diálogo. De hecho, fijaos que cuando lo vemos mucho en Jesús, y eso también hablaremos de ello en el próximo programa, Jesús cuando en la oración sacerdotal pide que todos sean uno, no hace una referencia a su persona, en mí,
sino hace una referencia a la relación que Él tiene con el Padre. La unidad tiene que ver con la relación, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno para que el mundo crea. Es decir, esta unidad que está fundada en el amor de Dios Trinidad permite una diversidad reconciliada. Una unidad por el amor personal que acepta, no solo acepta, sino que celebra la existencia del otro y que el otro hace posible mi propia existencia. Se rompe esta concepción de que el diferente es un enemigo, un obstáculo, un invasor o un peligro para mi propia realidad. Es la posibilidad de que yo sea. Por lo tanto, no hay competitividad. Lo diferente es la oportunidad para que yo pueda ser yo misma, incluso aceptando al otro. Y esto que nos ha conducido como a la entraña del ágape trinitario, y podríamos pensarlo, pues como realmente el Hijo es Hijo en cuanto que existe el Padre existe diciendo al Hijo, no diciéndose a sí mismo, entonces es en la referencia al otro como cada uno de nosotros somos y esto hace que surja toda la dinámica del amor. Esta experiencia del ágape trinitario, como decía, está inserta, está arraigada, está sembrada en nuestra creación. Fijaos que cuando nosotros hablamos del mundo, lo hemos llamado así universo, ¿no? Una unidad en la diversidad. Ya el mismo concepto de creación nos hace pensar que Dios no solo acepta, y más que acepta, ama lo diferente, incluso dentro de él hay esta diversidad, sino que nuestro Dios Trinidad ha creado algo distinto de él completamente, sin que esto se convierta en una amenaza para él, sino que justamente como fruto del amor personal surge una fecundidad, y Dios Trinidad es como condición de posibilidad de la creación, de lo otro ante Dios. Desde aquí, ¿no? Por un lado vemos que ya la creación también es un gesto de un Dios que es amor, que hace posible lo diferente y que es la oportunidad para una relación. Y además Dios ha sembrado o ha esparcido esta ley del amor, de la diversidad reconciliada en su propia criatura, en la creación. En la encíclica Laudato Si, cuando al principio, en los primeros capítulos, encontramos el fundamento también bíblico del acto creacional, hay afirmaciones preciosas donde se expresa esta dimensión de comunión que está inserta en el mundo. Dice así en el número 79. En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. La diversidad se explica desde la relación. Esta naturaleza diversa y esta vocación a la unidad que está presente en el mundo, ¿no? Hace que las relaciones, el otro, sea la posibilidad, ¿no? Como esta ley que decimos que hay en el mundo en el que una criatura, ¿no? Da la posibilidad a la otra y está todo interconectado. Todo está conectado. Y toda esta conexión, toda esta armonía cósmica expresa este origen trinitario y esta vocación a la unidad. Y si esto lo vemos en todo lo que nos rodea de nuestro mundo, como primacía de lo relacional y de esta diversidad llamada a la comunión, encontramos en el ser humano la expresión más lograda. Porque el ser humano es una relación consciente, una relación libre. No se trata solo de una ley cósmica en la que se expresa esta armonía, sino que el hombre es llamado a esta apertura relacional de forma libre, a través de la experiencia de la amistad y del amor. De hecho, podemos ver cómo la vocación del hombre es entrar en esta relación de comunión,
cuando Dios crea al hombre, le crea hombre y mujer, y ahí expresa en esa diversidad la vocación a la unidad, y también le crea para entrar en relación con Dios mismo y con la propia creación, que le confía al hombre para que cuide de ella. Todo el designio original sobre el ser humano es un designio relacional. Y de hecho, por eso también, cuando en Génesis 3, que encontramos como la contracreación, podríamos decir, o sea, la ruptura de esta primera creación, podríamos leer el pecado del origen o la ruptura de este designio original como un pecado contra la unidad, un pecado contra el amor, contra la amistad. El hombre rompe esta dimensión de armonía con su Creador. Esto hace que se rompa esta comunión entre ellos, entre los hermanos, entre Adán y Eva, los hombres entre sí, y también se rompe esta armonía cósmica. Fijaos que de hecho, si leemos los capítulos después del primer pecado en Génesis, lo que encontramos es como una especie de catástrofe de dispersión, desunión, disgregación, ruptura de la unidad en todos los órdenes, teológico, antropológico y cósmico. Y tras el pecado, tras convertir el universo en un nuevo caos, ¿no?, que eso es lo que sucede con el pecado, cuando la diversidad, en vez de ser oportunidad para la comunión, se convierte en confusión, como vemos en Babel, entonces, de nuevo, el designio primero de Dios, ¿no?, busca reparar este daño, y podríamos decir que el designio primero, que es la comunión, pasa ahora necesariamente por la reconciliación y el perdón. Porque desde la tragedia del pecado, la unidad, y esto lo experimentamos todos en nuestra vida, va a ser siempre hija del perdón y de la misericordia. Todo lo que nosotros mantenemos a lo largo de la vida como relación de amor, de amistad, de comunión, se mantiene gracias a la experiencia del perdón y de la misericordia, porque tantas veces nosotros los hombres experimentamos lo que en el libro de la Escritura encontramos como paradigma en los relatos creacionales de lo que es luego nuestra pequeña historia personal, cómo rompemos este primer regalo de la unidad, pero esta ruptura puede ser reconciliada, salvada, sanada por el misterio del perdón y de la reconciliación. Sí, y Dios no se queda con los brazos cruzados. Nuestro Dios, que es amor, restaura el orden primero y abre una esperanza de salvación, interviniendo en la historia y abriendo nuevos caminos de comunión. Y encontramos en ese sentido algunas como categorías bíblicas claves, y sobre todo una, que es la promesa de la alianza. Porque la alianza es este pacto de comunión, de amistad, que Dios quiere establecer, de nuevo movido por su misericordia, con el pueblo de Israel, pero Israel como icono del destino de la humanidad. Hay momentos especiales, podíamos hacer una lectura de la historia de la salvación como una especie de lectura transversal, donde vemos cómo se expresa el plan divino de salvación como un plan divino de comunión con los hombres. En la vocación de Abraham, Dios elige a uno para que en este uno se manifieste la vocación de todos. Y ya en Abraham vemos cómo su llamada es de su propia persona. En él está presente como germen todo el pueblo de la alianza. De ti haré una nación grande y te bendeciré. En la salida de Egipto y el paso del desierto, igualmente vemos cómo Dios elige a uno, que es Moisés, para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y conducirlo hasta el monte Sinaí y allí rendirle culto. El objetivo de toda esta gesta salvadora es la formación del pueblo de la alianza, con el que Dios va a establecer su pacto de amistad y fidelidad. En la entrada, cuando el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida,
hay un acontecimiento importantísimo en la historia de la salvación, que es lo que llamamos la Asamblea de Siquén, en Josué 24, donde Yahvé, ante la tierra que él ha prometido a su pueblo, establece de nuevo o renueva la alianza y el pacto que había hecho con su pueblo a través de sus padres, a través de Moisés. Es el pacto de comunión entre Yahvé e Israel. Fijaos que este tema de la alianza está también muy presente en toda la tradición monárquica, con los grandes personajes, David, Salomón. Se rompe esta unidad que representa al rey cuando se dividen los dos reinos. Constantemente, por lo tanto, podemos leer la historia de Israel como un designio de comunión en el que Dios elige a uno, que es como el icono de todos o el símbolo de la comunión del pueblo, y que es traicionado, este designio de comunión, y la traición a Dios no le descorazona. Es como un padre que cuando ve a sus hijos que se alejan o que entre ellos se enfrenta, busca nuevos caminos de unidad. Y también está muy presente en este sentido, en esta lectura transversal, este deseo de alianza en la predicación profética. Esta constante infidelidad del pueblo a la alianza con Dios va a encontrar una expresión preciosa en la llamada de misericordia, de conversión de Yahvé al pueblo con la nueva y definitiva alianza, donde Dios infundirá su espíritu para que este espíritu realmente convoque al pueblo y selle una nueva comunión en el corazón de los hombres con Dios. Sin duda, este designio de unidad va a alcanzar su máxima expresión, porque si continuamente está siendo falseado, se rompe este designio de unidad por los hombres, sabemos que la expresión última de esta comunión entre Yahvé y el pueblo va a ser Jesucristo, enviado justamente para unir a los hombres con Dios y reconciliar a los hombres entre sí. No vamos a entrar ahí porque eso será el tema de nuestra siguiente sesión, pero me quiero quedar en el relato de la Anunciación, que es como el gozne entre esta lectura del Antiguo Testamento en el que hemos profundizado en el designio de unidad de Yahvé y el Nuevo Testamento con Jesucristo. Es muy bonito y os invito, como decía en estos días antes de la celebración de la Inmaculada, que es una fiesta tan importante para nosotros, mariana, en el contexto también del Adviento, contemplar a María como icono de toda la humanidad ante Dios. Ella es la imagen de este pueblo, de Israel, es la hija de Sión, la hija de Jerusalén. En ella todo el mundo está ante Dios. Y qué bonito pensar que en ella todos respondemos sí, y se restaura la unidad perdida. Contemplando a María, me gustaría que ahondáramos estos días y pidiéramos a ella, que es la Madre de la Unidad, que nos enseñara a decir sí al designio de comunión del Padre, para que Cristo se haga presente entre nosotros. La entrevista. Vamos a aprovechar ahora para tener un momento de diálogo y de entrevista, como tenemos cada tarde en nuestro programa, y hablar con un hermano de la Iglesia Ortodoxa y profundizar con él en algunos temas que estamos tratando en nuestro programa, la vivencia del Adviento en la Iglesia Ortodoxa y también la figura de María, el amor a María que caracteriza fuertemente el cristianismo del Oriente. Vamos a entrevistar al padre archimandrita Demetrio Sáez de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, aquí en España y Portugal, un buen amigo, sobre todo podría decir de él, un buen amigo mío, y que ha tenido el gusto de responder a nuestra llamada para tener este momento de diálogo con nosotros. Padre Demetrio Sáez, muchas gracias por responder a nuestra llamada. ¿Cómo está?
Pues como mucha gente en estas fechas, con un poco de gripe y es lo propio. No, es lo del cambio climático, ¿no? Que hace frío en invierno y calor en verano, pero vamos. Bueno, no, espero que no sea un impedimento para tener este momento de diálogo entre nosotros y con todos los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias por colaborar, padre. Estoy encantado. Les decía cómo le presentaba ya a usted, pues sobre todo como un buen amigo, ¿no? Porque hace ya muchísimos años que nosotros nos conocemos, ¿no? ¿Es así? Mucho, sí. Sí. Y además viajando juntos, lo tengo que aclarar, coincidiendo en el tren juntos. Efectivamente, cuando yo venía a la universidad y usted acompañaba a las comunidades ortodoxas en Valladolid, ¿puede ser? Así es. Muy bien, padre. Pues vamos a hacernos a la idea, aunque decía que no es la primera vez que participa en un programa de Radio María, ¿no? Sí. Eso es, no es la primera vez, pero bueno, vamos a hacernos a la idea que la mayoría de los oyentes pertenecemos a la Iglesia Católica y, bueno, pues a veces tenemos lagunas, ¿no? Sobre el cristianismo del Oriente. Entonces, antes de nada, padre, cuéntenos algo, preséntenos qué es la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? Y por qué en la Iglesia Ortodoxa hay estos como apellidos, ¿no? Hablamos de la Iglesia Ortodoxa rusa, griega, armenia. ¿Y cómo ha llegado la Iglesia Ortodoxa griega a Madrid? Cuéntenos un poquito de su contexto. Bien, primero, la Iglesia Ortodoxa es una. Lo que ocurre que depende de la jurisdicción, que a lo largo de los siglos, pues por expansión del cristianismo, necesidades misionales, etcétera, hubo que conceder la administración a ciertos territorios. Estos adjetivos en mi jurisdicción no existen, porque yo no pertenezco realmente a la Iglesia Ortodoxa griega, sino al Patriarcado de Constantinopla, que curiosamente no tiene ese apellido. El Patriarcado de Constantinopla es una de las pentarquías, es decir, de la división en la antigüedad de territorios jurisdiccionales cristianos. Cuando... sí. No, diga, continúe, padre. Cuando el cristianismo se extendió, se vio en la necesidad de organizarse de una manera administrativa eficaz y tomaron como ejemplo lo que era más cercano y que además funcionaba, que era el Imperio Romano. Entonces se organizaron en provincias, por así decirlo, y la ciudad más importante de cada una se llamó metrópolis y su obispo el metropolita o metropolitano, y así se dividió primero en las grandes provincias en el Concilio de Nicea, las grandes provincias del Imperio Romano, Roma, Alejandría, Antioquía. Constantinopla no, porque no había sido fundada, pero en el siguiente concilio, el Concilio de Constantinopla, segundo concilio ecuménico, ya se incluyó la jurisdicción de Constantinopla. No se podía obviar que la capital del Imperio Romano quedara fuera, y entonces se dividió el cristianismo en 5 grandes regiones: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que hasta entonces dependía del arzobispado de la metrópolis de Cesarea. Se le dio la consideración de patriarcado, también por la importancia de la santa ciudad de Sion. Y así siguió. Occidente, por haber tenido una mayor influencia del Imperio Romano, quedó unificada, y el Papa de Roma sigue siendo el Patriarca de Occidente. Y en Oriente, con el avance de los misioneros en los pueblos eslavos, pues se llegó a una concesión de la autocefalía, es decir, la propia administración de esa jurisdicción eclesiástica, primero a Rusia. El resto de las jurisdicciones son consecuencia de la Ilustración, de la independencia de estos países de los Balcanes, y como la mayor parte de los soberanos en Bulgaria, en Grecia, en Rumanía procedían de Centro Europa, la mayoría de ellos protestantes,
llevaron ese concepto de cuius regio, eius religio, y entonces también querían tener su propia jurisdicción y se fueron concediendo de esa manera. En cuanto a la llegada de la Iglesia Ortodoxa en España, no me voy a remontar a la antigüedad, ni siquiera al metropolita Fidel de Mérida, que lo envió Constantinopla, pero a finales del siglo XIX empezaron a venir familias, sobre todo del Epiro, posteriormente de las islas, y que traían su fe aquí. Se fueron asentando, otros pasaron a Hispanoamérica y se fueron formando comunidades. Al sentir esa necesidad de atención religiosa, pues pidieron al Patriarcado de Constantinopla que estableciera su jurisdicción aquí, y así fue. Muy bien. Actualmente la metrópolis, el arzobispado ortodoxo de España y Portugal, se fundó en el 2003, pero la iglesia ya viene de 1895. Ajá. Muchísimas gracias, padre. Vamos a cambiar completamente como de temática, damos un salto. ¿Cómo viven ustedes el tiempo del Adviento? ¿Hay algunas liturgias propias? ¿Cuánto dura el Adviento antes de la Navidad? Háblenos un poco de este tiempo litúrgico. Sí, se considera también tiempo de Adviento, como en Occidente, pero son 40 días, de tal forma que comienza el 15 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Las liturgias son propias del tiempo. A partir del día 21, fiesta de la entrada de la Santísima Virgen en el templo, se cantan ya los signos de pre-Navidad. Pero lo más característico es el ayuno, que es obligatorio, de 40 días, también para Navidad. De tal forma que en la Nochebuena pues no hay cenas copiosas como en Occidente. Terminan, pero es un periodo también de preparación para la Navidad. ¿Y ustedes en la Iglesia Ortodoxa celebran también la fiesta de la Inmaculada? No. No. Se conmemora la concepción de la Santísima Virgen, en nuestro caso el 9 de diciembre, no el 8, el 9, de la misma manera que también se conmemora la concepción de San Juan Bautista, pero no tiene esa importancia. Hay una diferencia, por ejemplo, en Oriente el 25 de marzo se celebra mucho más que en Occidente. En Occidente, por el contrario, el 8 de diciembre se celebra más que el 25 de marzo. Como todo el culto a la Santísima Virgen está ligado por su maternidad, todas las fiestas tienen ese componente de la Virgen con Cristo. Y en cuanto al concepto de la concepción inmaculada de la Santísima Virgen, los ortodoxos tienen ciertos reparos en este dogma. Nosotros celebramos a la Santísima Virgen como la más santa y la más pura de todas las criaturas de Dios, pero nacida de San Joaquín y Santana como cualquier mortal. O sea, hay algunos matices diferentes a la hora de entender, ¿no?, este dogma nuestro de la Inmaculada Concepción. Sí. Pero realmente el amor a María y la consideración de ella como toda santa es algo que nos une muchísimo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa, verdaderamente, ¿no? Claro que sí. A lo largo de todo el año hay más de 4 grandes fiestas de la Virgen, su natividad, su entrada en el templo, la anunciación y la dormición, pues en todas las liturgias, en todos los sacramentos, en todos los oficios, se conmemora la Santísima Virgen. De ellos, pues la paráclisis de la Santísima Virgen, es decir, la petición de intercesión, que es un oficio aparte, el acacistos de la Santísima Virgen, que en su tiempo era un oficio ligado al completas de Cuaresma, pues ahora es un oficio diferente y también dedicado a la Santísima Virgen. Lo que sí que hay que entender es
las palabras dedicadas a la Virgen, nacidas del amor, de la admiración, o incluso expresiones poéticas de sus realidades teológicas. Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo, rey mío, no lo está considerando el jefe del Estado. O cuando un enamorado le dice a su novia labios de coral, pues tampoco está pensando que hay una barrera de pólipos ahí en la boca, sino que son expresiones llevadas del afecto. Y de eso está tanto Oriente como Occidente lleno. Muchísimas gracias, Padre Demetrio. Se nos echa el tiempo encima y me encantaría hacerle muchas preguntas, pero podemos quizá aprovechar otro programa. Le quiero preguntar, para que todo el mundo sepa, ¿dónde podemos acudir para conocer algo más de la Iglesia Ortodoxa en Madrid? Pues hay 3 catedrales de 3 jurisdicciones: Constantinopla, Moscú y Rusia y Rumanía. La de Constantinopla está en la calle Nicaragua, en el número 12. Esto está por el metro de Colombia. ¿Y hay algún Y allí, horario, pues, alguna liturgia donde pudieran los oyentes de Radio María acercarse? sí, claro, normalmente suele estar abierta para visitas porque por dentro es prácticamente un museo. Está desde la cúpula al suelo pintada de iconos. Y los domingos y grandes fiestas, la Divina Liturgia se celebra a partir de las 9:30. Perfecto. Muchísimas gracias, Demetrio, por sus palabras, su testimonio. Estamos en contacto para hablar otro día y seguir profundizando en la Iglesia Ortodoxa, si le parece. ¿Me da permiso para volver a contactarle? Cuando quieran. Gracias y que tenga muy buena tarde y final de día. Igualmente para todos ustedes y para todos los oyentes, que la Santísima Virgen nos protege y nos guarde. Gracias, Padre Demetrio. Y entroncando con este amor a María, del que hablamos en el programa de hoy, por este contexto cercano a la Inmaculada, vamos a escuchar el segundo canto de la comunidad de Bose, que es un canto mariano y que se titula Tierra del Cielo. Preciosísimo porque es uno de los títulos marianos. María, que es la primera mujer junto al Hijo, que está ya en el cielo con su cuerpo también, por lo tanto, ha llevado a la tierra de este mundo al cielo. Así que así la aclamamos, la invocamos y escuchamos este canto de la comunidad de Bose del norte de Italia, una comunidad ecuménica que hoy es quien nos guía en este momento musical de nuestro programa.
Noticias. En las noticias de actualidad, de tema ecuménico, de dimensión ecuménica, no podíamos pasar por alto en este programa el recuerdo del viaje apostólico del Papa León a Turquía, que estamos todavía saboreándolo y profundizando en ello. Es el primer viaje apostólico de nuestro Papa León, que también fue el mismo destino que el primer viaje apostólico de San Juan Pablo II. Como me parece a mí un signo por parte de los dos de reconocimiento y respeto hacia la Iglesia hermana, que es la Iglesia hermana, que es la Iglesia ortodoxa. Dentro de esta visita apostólica, que ha tenido muchos gestos preciosos de estima, de consideración hacia la Iglesia ortodoxa, quiero y les invito a recalar en la declaración conjunta que el 29 de noviembre el Papa León, junto a Bartolomé, el patriarca de Constantinopla, hicieron como profesión pública de su compromiso por la unidad en Fanar, donde está el palacio arzobispal de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla, un poco al sur de Estambul, y que si ustedes leen con atención esta declaración conjunta, tiene afirmaciones muy significativas y muy importantes en el camino ecuménico. Primero, que es más lo que nos une que lo que nos separa, haciendo memoria de que el motivo de este viaje apostólico son los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se consolidó la fórmula de profesión que nos une a todos los cristianos, el credo niceno. También se proponía como reto o paso concreto para dar hacia la unidad la búsqueda de una fecha común para la celebración de la Pascua, que es un anhelo que está presente en el Papa Francisco, en el Papa León, ahora también, así lo vemos en esta declaración, buscar una fecha común para que sea testimonio para el mundo de que los cristianos celebramos unidos el acontecimiento central de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús, y también porque en este concilio de Nicea se estableció criterios para la celebración de la Pascua, porque fue un motivo en la Iglesia primitiva de conflicto. Otro tema importante en esta declaración conjunta es el impulso ecuménico a través de la importancia del diálogo, y los dos representantes, Papa León, Bartolomé, apoyaban la labor de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico. Por último, en la declaración se habla de cómo la unidad de los cristianos es una esperanza para el mundo y sus conflictos, como no se trata de un tema interno de la Iglesia ni de los cristianos, sino que tiene una misión, una irradiación, un testimonio para que el mundo de hoy pueda encontrar una respuesta a todos los conflictos y a las situaciones que vive de guerra y de tensión internacional. El santo del mes. En el programa de hoy quiero proponer como figura o santo del mes a San Nicolás, que justamente celebramos hoy, ¿no? El 6 de diciembre, y que es un santo legendario con una influencia popular inmensa, sobre todo en el norte de Europa, que casi no tenemos noticias de él a nivel histórico, pero lo que sí que sabemos que es un obispo que nació en Turquía en el siglo IV. Por lo tanto, es un santo que viene del Oriente y que ha tenido una grandísima repercusión en la Europa occidental. Quizá no, porque sus restos se trasladaron a la iglesia portuaria italiana de Bari, por eso también muchos le conocemos como Nicolás de Bari. Fueron sacados sus restos cuando Turquía fue saqueada y conquistada por los musulmanes. Pero fijaos qué interesante, en el contexto del programa de hoy, de la visita del Papa León, este obispo Nicolás participó, probablemente tenemos noticias que participó en el concilio de Nicea. Y hay episodios de su vida en las que sabemos de cómo se enfrentó a las doctrinas arrianas y defendió la divinidad de Cristo. Se ha convertido en un icono de el santo que cuida de los pobres,
especialmente de los niños, de los necesitados. Hay multitud de milagros relacionados con su persona y que representa la bondad y la caridad cristiana, la paternidad que cuida de los más pobres. Y de hecho, en muchos países de Europa, Él es el que trae los regalos a los niños y guarda mucha relación con nuestra fiesta española tan importante de la Epifanía, porque también este San Nicolás tiene un paje o ayudante, viene en la noche, de lejos, trae regalos. Nosotras tenemos en nuestra comunidad varias hermanas alemanas, polacas, que celebraban esta fiesta en sus casas con mucha fuerza, dejaban los calcetines, nuestra hermana húngara también. Es bello en este contexto del Adviento recuperar esta figura que no es Santa Claus, que viene de Norteamérica, sino este San Nicolás que expresa la bondad cristiana, que es tan importante para nosotros también reavivar en este tiempo cercano a la Navidad. Pues hemos llegado al límite de nuestro tiempo y, si Dios quiere, continuaremos nuestro programa en la siguiente sesión, que será el 3 de enero a las 18 horas, 17 en Canarias. El programa de hoy, Que todos sean uno, ha versado principalmente en cómo este tiempo del Adviento también tiene una dimensión ecuménica, cómo el ecumenismo entronca con el designio salvífico de Dios y por lo tanto como que es un eje transversal de toda la historia de la salvación. Y también hemos hecho un eco a María, un guiño a María por el contexto de la novena de la Inmaculada. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa o descargarlo desde la página web de Radio María. Les animo a seguir escuchando este programa, este canal Radio María, y les espero a todos el 3 de enero. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.